Hay una soledad que no se cura con compañía, un dolor que no se resuelve con palabras, una herida que no sana rápidamente. Y, en medio de este desierto íntimo, donde nadie ve, donde nadie aplaude, donde nadie presencia, algo está sucediendo, algo profundo, algo que no pide permiso para existir ni anuncia su llegada. La sanación silenciosa no es la ausencia de movimiento, es el movimiento más radical de todos, el que ocurre en las capas donde ninguna mirada puede alcanzar, donde ninguna mano puede tocar, donde solo tú y el misterio de la vida se encuentran. Vivimos en una cultura del espectáculo. Todo necesita ser visto, validado, compartido, aplaudido. El dolor se ha convertido en performance, la sanación se ha convertido en un producto. Y, en medio de todo esto, olvidamos que las transformaciones más profundas siempre han sido silenciosas. La semilla no anuncia que está germinando. La mariposa no convoca testigos para emerger de su capullo. El hueso roto no pide aplausos mientras se reconstruye. La vida, en su esencia más pura y auténtica, siempre ha sabido hacer lo que debe hacerse lejos de los focos, y espera, pacientemente, a que confíes en este proceso. Pero confiar en lo invisible es uno de los mayores desafíos de la existencia humana, porque nos han enseñado a creer solo en lo que se puede medir, comprobar y documentar. Si no hay evidencia, dicen, no hay realidad. Si no hay progreso visible, no hay avance. Y así transformamos el viaje del alma en una carrera desesperada por resultados. Olvidamos que hay procesos que no se pueden acelerar, que hay curas que no se pueden forzar, que hay momentos que deben respetarse, incluso cuando todo nuestro interior clama urgencia. Carl Jung dedicó su vida a comprender los misterios de la psique, y uno de sus descubrimientos más revolucionarios fue este: el alma posee su propia sabiduría, sabe cuándo está lista para afrontar una verdad, sabe cuándo necesita retirarse para reorganizarse, sabe cuándo debe permanecer en silencio para no malgastar energía en explicaciones que nadie está preparado para comprender. La psique no es una máquina que responde a órdenes externas, es un organismo vivo y palpitante que se mueve a ritmos que la conciencia a menudo no puede seguir. Y respetar estos ritmos es lo que distingue la verdadera curación de una solución superficial. Hay heridas que se abrieron en silencio, traumas que sucedieron sin público, dolores que nadie vio nacer, y quizás por eso necesitan sanar de la misma manera, en secreto, en intimidad, en silencio, porque algunas cosas son demasiado sagradas para ser expuestas, son demasiado profundas para ser reducidas a narrativas agradables, son demasiado tuyas para ser compartidas antes de tiempo, y cuando honras eso, cuando proteges lo que se transforma en tu interior, sucede algo extraordinario. La sanación deja de ser un espectáculo y regresa a lo que siempre debió ser, un retorno a la plenitud. La desesperación surge de la ilusión de que, si no lo ves, no ocurre nada, como si el universo necesitara tu aprobación consciente para funcionar, como si la vida estuviera obligada a mostrarte cada paso del proceso. Pero la verdad es que los mayores milagros siempre han sido invisibles. Tu corazón late sin que necesites recordárselo. Tus células se regeneran mientras duermes. La tierra gira sin pedir permiso. Y tú, en este preciso instante, estás sanando de maneras que tu mente lógica jamás podría comprender. Porque hay una inteligencia superior en acción. Y no necesita tu ansiedad para funcionar. Perdurar. Esta palabra tiene un peso cultural negativo, como si significara resignación, pasividad, debilidad. Pero Jung nos enseña que perseverar en su sentido más profundo es aferrarse a la tensión de los opuestos. Es permanecer íntegro mientras fuerzas contradictorias intentan desgarrarte. Es no rendirse cuando todo dentro de ti quiere escapar. Es soportar el peso del proceso, sabiendo que este peso es precisamente lo que fortalece tu estructura interna. No es sufrir por sufrir. Es reconocer que hay un propósito en lo que se experimenta, incluso cuando ese propósito aún no se revela. Llega un punto en el camino en el que debes elegir: o confías en lo invisible
o te pierdes en la búsqueda desesperada de señales. Y esta elección no es fácil, porque confiar en lo invisible requiere madurez emocional, requiere que abandones la necesidad de control, requiere que aceptes que no todo se puede explicar, resolver o comprender ahora mismo, requiere que te rindas a la idea de que hay fuerzas que trabajan a tu favor, incluso cuando no las sientes. Y esta rendición no es derrota, es sabiduría. Es comprender que no tienes que cargar solo con el peso de tu propia sanación. La sanación silenciosa no es espectacular, no genera historias impresionantes, no genera audiencia, pero es real, es profunda, es duradera, porque no construye una fachada, sino que reorganiza los cimientos. No enmascara los síntomas, sino que disuelve las causas. No ofrece un alivio temporal, sino que promueve una transformación permanente. Y las transformaciones permanentes nunca son rápidas, nunca son ruidosas, nunca son obvias mientras ocurren. Son como el trabajo de las raíces, invisibles, lentas, pero absolutamente esenciales para que el árbol se mantenga en pie. Así que, si hoy sientes que nada cambia, que tus oraciones no son escuchadas, que tus esfuerzos no dan resultados, haz una pausa. Respira y considera la posibilidad de que todo esté sucediendo exactamente como debería, que el silencio no es abandono, sino concentración, que la aparente pausa no es estancamiento, sino preparación, que Dios, o el universo, o la vida, o como sea que llames a esta fuerza superior, te está sanando, no de la forma que esperabas, sino de la forma que necesitas. Y a veces, lo que más necesitas es aprender a confiar en lo que no ves, porque la verdadera fe no se trata de creer cuando todo va bien. Se trata de confiar cuando todo parece estancado. Se trata de perseverar cuando la lógica te dice que te rindas. Se trata de mantener la esperanza cuando la evidencia dice lo contrario. Y esta fe, esta confianza radical en lo invisible, es la base donde se produce la sanación más profunda. No la sanación que impresiona a los demás, sino la sanación que te transforma, de adentro hacia afuera, en silencio, para siempre. Este no es un discurso motivacional, no es una promesa de que todo estará bien de la noche a la mañana, es una invitación a reconocer la sacralidad del proceso, a honrar el tiempo que toma, a dejar de luchar contra el silencio y comenzar a habitarlo. Porque es allí, en ese lugar tranquilo e íntimo, donde ocurre la verdadera sanación, no cuando la fuerzas, sino cuando finalmente la permites. Antes de profundizar en nuestro contenido, quiero agradecer a todos los que siguen nuestro canal. Siempre nos esforzamos por ofrecerles videos terapéuticos, buscando comprender profundamente lo que están viviendo. No se trata solo de teorías o conceptos abstractos, se trata del dolor real, la carga real, el verdadero camino de alguien que intenta reorganizarse mientras la vida sigue exigiéndoles más. Y saber que están aquí, dedicándose este tiempo a sí mismos, ya es una señal de valentía. Es un paso en la dirección correcta. Estamos sumamente agradecidos por la presencia de todos. Por aquí han pasado personas de todos los países hispanohablantes de América y de Europa, e incluso de otros orígenes. Personas de realidades completamente diferentes, pero todas unidas por algo en común, la búsqueda de comprensión, la necesidad de dar sentido a lo que se vive. Y esto nos recuerda que, en el fondo, todos estamos atravesando procesos silenciosos. Todos estamos sanando de maneras que aún no hemos podido identificar. Y es hermoso darnos cuenta de que incluso solos en nuestros viajes, no estamos solos en esta búsqueda. Si nos estás viendo ahora, comenta abajo desde qué ciudad nos ves. Queremos saber de dónde viene esta energía, esta presencia, esta disposición a mirar hacia adentro. No importa si se trata de una gran capital o de un pequeño pueblo en el campo. Cada historia importa, cada viaje tiene valor. Y saber que estamos conectados, incluso a través de una pantalla, ya aporta algo de alivio en este camino que a menudo parece tan solitario. Pasemos al contenido de hoy. Hablaremos de algo que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre los momentos difíciles de tu vida.
Hablaremos de la sanación que no se anuncia, sino que transforma. Del silencio que no es ausencia, sino presencia. De la fuerza para resistir cuando todo en ti quiere rendirse. Y, sobre todo, de la confianza en que algo más grande te cuida, incluso cuando no lo ves. Vivimos en la era de la velocidad. Todo debe ser rápido, eficiente e inmediato. Los servicios de entrega entregan comida en minutos. Internet resuelve dudas en segundos. Los mensajes son instantáneos y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a aplicar esta misma lógica a nuestra vida interior. Queremos que el dolor desaparezca pronto. Queremos que la herida sane ahora. Queremos que la transformación ocurra en el plazo que determinemos, como si el alma fuera una aplicación que responde a órdenes, como si la sanación fuera un paquete que se puede rastrear y entregar a tiempo. Pero el alma no funciona así. Tiene su propio ritmo, sus propios procesos que no encajan en hojas de cálculo ni agendas. Y cuando el cambio no aparece en el plazo esperado, cuando el dolor persiste incluso después de tanto esfuerzo, cuando la situación permanece inalterada a pesar de todas las oraciones, la desesperación llama a la puerta. Una desesperación profunda, sofocante, que conlleva una creencia devastadora. Si no lo veo, entonces no pasa nada. Si no hay pruebas visibles, entonces me han abandonado. Si no hay señales externas, entonces no hay cuidado. Esta desesperación puede ser más dolorosa que la herida original, porque la herida al menos tiene un nombre, tiene una causa, tiene un lugar donde duele. Pero la desesperación es difusa, lo contamina todo, transforma cada día en una espera agonizante, transforma cada mañana en una angustiosa comprobación. ¿Ha mejorado? ¿Ha cambiado? ¿Ha pasado? Y cuando la respuesta es no, la frustración se acumula, la desesperanza se instala y la persona empieza a creer que está haciendo algo mal, que no merece sanar, que fue olvidada en el proceso. Jung observó que una de las mayores fuentes de sufrimiento psicológico es la división entre quienes somos y quienes creemos que deberíamos ser. Y esto aplica perfectamente a la urgencia por obtener resultados. Existe un desajuste entre el tiempo del alma y el tiempo de la mente. La mente quiere respuestas ahora. El alma necesita meses, quizás años, para reorganizar estructuras que tardaron décadas en formarse. La mente quiere evidencias. El alma trabaja en lo invisible. La mente quiere garantías. El alma pide confianza. Y en este tira y afloja interno, la desesperación es el síntoma de una guerra que no debería existir. La cultura de la urgencia nos ha vendido una mentira, que todo puede y debe resolverse rápidamente, que hay una solución rápida para cada problema, que hay un atajo para cada dolor, pero algunas cosas no tienen atajos. Algunas transformaciones requieren cruzar el desierto entero, paso a paso, sin saltarse etapas, porque cada paso tiene una lección, cada pausa tiene un propósito. Cada retraso te enseña algo que solo comprenderás más adelante. Cuando mires atrás y te des cuenta de que nada se perdió, todo era necesario. La desesperación también revela algo profundo sobre nuestra relación con el control. Queremos controlar el momento de la sanación porque no soportamos la vulnerabilidad de estar a merced de algo superior. Queremos dictar las condiciones porque no confiamos en que alguien o algo nos cuide. Queremos forzar resultados porque, en el fondo, tememos que si no hacemos nada, nada se logrará. Y ese miedo es comprensible, pero se basa en una ilusión, creer que estás solo en esto, que depende exclusivamente de ti que todo suceda. Pero ¿qué pasaría si no dependiera solo de ti? ¿Y si hubiera una inteligencia superior en acción? ¿Y si, mientras duermes, se activan procesos? ¿Y si, mientras lloras, se regeneran células? ¿Y si, mientras dudas, se abren caminos? Sanar no es un proyecto personal que debas gestionar solo. Es una alianza con fuerzas que no controlas, pero en las que puedes confiar. Y esa confianza comienza cuando dejas de medir el progreso solo por lo que ven tus ojos. La urgencia también está relacionada con el miedo al juicio externo, porque no queremos que otros vean nuestra herida durante mucho tiempo.
No queremos que se den cuenta de que seguimos luchando. No queremos decepcionar a quienes esperaban que ya estuviéramos bien. Por eso, la presión por resultados rápidos no solo viene de dentro, sino también de fuera, de las expectativas, de las comparaciones, de las exigencias sociales que dicen que ya deberías haber superado esto, que ya deberías ser fuerte, que ya deberías haber pasado página. Pero lo cierto es que algunas páginas no pasan, se disuelven. Algunas heridas no sanan, se integran. Algunos procesos no terminan, se transforman. Intentar acelerar esto para cumplir con las expectativas externas es una forma de violencia contra uno mismo. Es negarle a tu alma el tiempo que necesita. Es sacrificar la profundidad en nombre de la apariencia. Es elegir la velocidad sobre la solidez. Y al final, incluso a los ojos de los demás, puedes parecer curado, pero por dentro sigues en ruinas. La desesperación grita, necesito verlo ya. Pero la sabiduría susurra, necesitas confiar ahora. La desesperación exige, muéstrame la prueba. Pero la fe responde, la prueba llegará pero no a tu tiempo. La desesperación amenaza, si no la fuerzo nada sucederá. Pero la vida contradice, precisamente porque no la fuerza, la verdadera transformación puede suceder. Llega un momento en que necesitas decidir a qué voz creerás. Y esa decisión no se toma una sola vez, se toma todos los días, con cada momento de duda, con cada oleada de ansiedad. Jung dijo que el símbolo de la mariposa representa la transformación de la psique. ¿Y qué le sucede a la mariposa cuando alguien intenta acelerar el proceso abriendo el capullo prematuramente? Muere, porque el esfuerzo de emerger sola es lo que fortalece sus alas. El tiempo dentro del capullo, por doloroso que parezca desde fuera, es absolutamente necesario. No es una pérdida de tiempo. Se está construyendo, se está fortaleciendo. Es la preparación para el vuelo. Y tú, ahora mismo, puedes estar dentro de tu capullo. Puede parecer que no pasa nada. Puede parecer que estás atrapado, estancado, olvidado. Pero en tu interior, una profunda reorganización está en marcha y necesita el tiempo que necesita. Ni un día más, ni un día menos. Así que cuando la desesperación llegue, y llegará, no luches contra ella. Reconócela, obsérvala. Comprende que es solo miedo disfrazado de urgencia. Y respira, porque la sanación no se apresuró para nadie. Tiene su propio ritmo, su propia sabiduría, su propio camino. Y cuando finalmente dejas de controlar, cuando finalmente dejas de luchar contra el tiempo, sucede algo extraordinario. Te das cuenta de que ya estás sanando. No de la forma que planeaste, pero de la forma necesaria. El silencio da miedo, porque en él no hay distracciones. No hay ruido que enmascare lo que ocurre en nuestro interior. No hay ruido externo que ahogue el ruido interno. Y precisamente por eso huimos de él. Llenamos cada segundo de música, de contenido, de conversaciones, de cualquier cosa que nos impida estar a solas con nosotros mismos. Porque en el silencio, todo lo que logramos disimular durante el día sale a la superficie. Las heridas que no han sanado, los miedos que no hemos enfrentado, las verdades que no queríamos ver. El silencio no esconde nada, lo deja todo al descubierto. Y eso, para quienes están acostumbrados a huir, es aterrador. Pero precisamente por eso el silencio sana. Porque solo lo que se enfrenta puede transformarse. Solo lo que se ve puede integrarse. Solo lo que se reconoce puede liberarse. Y el silencio es el espacio donde ocurre esta revelación. No un silencio vacío, estéril y sepulcral, sino un silencio vivo, palpitante, lleno de posibilidades. Un silencio que no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo más grande. Algo que las palabras no pueden alcanzar, algo que las explicaciones no pueden capturar, algo que solo se puede sentir cuando finalmente dejas de correr. Jung habló sobre la importancia de la introspección. Comprendió que los grandes momentos de transformación en la vida de las personas no ocurrían en eventos sociales,
logros públicos ni con la validación externa. Ocurrían en silencio, en momentos de soledad, en las noches oscuras del alma, cuando una persona estaba completamente sola consigo misma, sin máscaras, sin roles sociales, sin nada que pudiera servir de escudo. Fue allí, en ese lugar despojado y vulnerable, donde comenzó la verdadera individuación, porque individuarse es convertirse en quien uno realmente es, y eso solo se puede descubrir en silencio. El silencio es el laboratorio del alma, es donde se experimenta internamente, donde se ponen a prueba las creencias, donde se cuestionan los patrones, donde las falsas identidades comienzan a disolverse, y este proceso no es cómodo, no es lineal, no es predecible. A veces, en el silencio, se encuentran más preguntas que respuestas, más confusión que claridad, más caos que orden, y eso es normal, porque la reorganización interna comienza con la desorganización. Antes de construir algo nuevo, es necesario demoler lo obsoleto, y esta demolición ocurre en silencio, lejos de miradas indiscretas, lejos de opiniones, lejos de cualquier interferencia externa. Hay una profunda sabiduría en el silencio. La naturaleza lo sabe bien. La semilla no emite sonido al germinar. El árbol no anuncia cuando sus raíces se profundizan. El río no grita al moldear las piedras. Todo lo esencial, todo lo profundo, todo lo perdurable sucede en silencio, porque el silencio es el espacio de la creación, es donde la vida se organiza sin necesidad de justificarse, sin necesidad de explicarse, sin necesidad de demostrar que está haciendo algo. Simplemente hace, y confía en que el resultado llegará a su debido tiempo. Pero los humanos hemos perdido esa conexión con el silencio, hemos aprendido a desconfiar de él. Hemos aprendido que lo que no se ve no existe, que lo que no se dice no importa, que lo que no se comparte no tiene valor. Y así hemos transformado nuestras vidas en un escenario constante, donde todo necesita ser mostrado, narrado, documentado. Olvidamos que hay procesos que necesitan ser protegidos, que hay sanaciones que deben ocurrir lejos de los focos, que hay transformaciones que mueren cuando se exponen prematuramente. Como una flor que arrancas de la tierra para mostrar sus raíces, no sobrevive. El silencio, por lo tanto, no es ausencia, es presencia. No es vacío, es plenitud. No es pausa, es movimiento profundo. Es como el océano. La superficie puede estar en calma, pero abajo hay poderosas corrientes en acción. La vida está sucediendo. Las fuerzas están operando. Y tú ahora mismo puedes estar en la superficie tranquila de tu vida, sintiendo que nada sucede, cuando en realidad, en lo más profundo de tu ser, se está produciendo una reorganización radical. Las viejas estructuras se están disolviendo. Las creencias limitantes se están desmantelando. Los patrones que ya no te sirven se están liberando. Y todo esto sucede en silencio. Cuando finalmente te permites habitar el silencio, sin intentar llenarlo, sin intentar escapar de él, ocurre algo mágico. Empiezas a escuchar, no a los ruidos externos, sino a tu voz interior. No a las opiniones de los demás, sino a tu propia verdad. No a las expectativas sociales, sino a tus propios deseos. Y esta escucha es revolucionaria, porque la mayoría de la gente vive toda la vida sin escucharse de verdad, sin preguntarse jamás, ¿qué siento realmente? ¿Qué quiero realmente? ¿Quién soy realmente cuando nadie me ve? Jung comprendió que la psique tiene una función autorreguladora, sabe qué necesita sanar, conoce el orden en que deben procesarse las cosas, sabe cuándo estás listo para afrontar una verdad y cuándo aún necesitas más tiempo. Pero esta sabiduría interior solo puede operar cuando hay espacio para ella, y ese espacio es el silencio. Cuando finalmente dejas de bombardear tu mente con estímulos externos, cuando finalmente apagas el ruido, la psique puede hacer lo que siempre ha sabido hacer, sanarse a sí misma. No de la forma en que crees que debería ser, sino de la forma en que realmente necesita ser. El silencio
también es el espacio donde emergen los símbolos. Jung trabajó extensamente con símbolos, imágenes, sueños, visiones que surgen del inconsciente y transmiten mensajes profundos. Y estos símbolos no aparecen en el ruido, aparecen en el silencio, en las pausas, en los momentos de reflexión, y a menudo te traen justo lo que necesitas para dar el siguiente paso: intuición, claridad, dirección. Pero si nunca encuentras el silencio, si vives constantemente distraído, estos mensajes no pueden llegar a ti. Permanecen atrapados en el inconsciente, esperando una oportunidad, esperando un momento de silencio donde finalmente puedan ser escuchados. Hay un dicho: Dios habla en silencio. Y esto no necesita una interpretación religiosa. Puede entenderse como: la verdad se revela en la quietud. La sabiduría aparece cuando la mente se detiene. La sanación ocurre cuando finalmente dejas de intentar controlarlo todo y simplemente permites. Y permitir requiere silencio. Requiere que dejes de luchar, que dejes de resistirte, que dejes de intentar resolverlo todo solo, y confía en que, en el silencio, algo superior te cuida. Algo que no necesita tu aprobación consciente para operar, que no necesita tu comprensión para actuar, que simplemente hace lo que debe hacerse. Así que si has estado huyendo del silencio, si has llenado cada momento con alguna distracción, si has estado evitando estar a solas contigo mismo, considera la posibilidad de que este miedo te impida acceder a lo más profundo de ti. El silencio no es tu enemigo, es tu aliado. No es abandono, es aceptación, no es vacío. Es el espacio sagrado donde se produce la reorganización más profunda. Y cuando finalmente te permites habitarlo, sin juzgarlo, sin huir de él, descubres algo extraordinario. Nunca estuviste solo. Solo necesitabas silenciar el ruido para percibir la presencia que siempre estuvo ahí. La impaciencia no se trata solo de apresurarse, es un síntoma de algo mucho más profundo. Es la manifestación externa de una desconfianza interna. Cuando ya no aguantas la espera, cuando la ansiedad por el cambio te consume, cuando cada día que pasa sin resultados visibles te asfixia, lo que realmente ocurre es esto: no crees que te cuiden, no confías en que se esté haciendo algo, no sientes que mereces sanar. Y entonces, la impaciencia se convierte en una forma de control, un intento desesperado de forzar algo porque, en el fondo, temes que si no lo fuerzas, no sucederá nada. Jung dedicó gran parte de su obra al estudio de la sombra, aquello que no queremos ver en nosotros mismos, los aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, negamos, ocultamos. Y la impaciencia es a menudo la sombra de la incredulidad, la sombra de sentirse indigno, la sombra del miedo al abandono. Cuando alguien dice, no puedo esperar más, lo que el alma realmente está diciendo es, no confío en que me vean, no creo que importe lo suficiente como para sanar, tengo miedo de ser olvidado. Y este miedo es profundo, visceral, ancestral. A menudo la impaciencia tiene sus raíces en experiencias pasadas. Quizás esperaste a alguien que nunca llegó. Quizás confiaste en promesas que se rompieron. Quizás creíste en algo que te decepcionó. Y ahora, inconscientemente, proyectas estas experiencias en la situación presente. Asumes que si te han abandonado antes, te abandonarán de nuevo. Si has esperado en vano, volverás a esperar. Si te han olvidado, te olvidarán una vez más. Y entonces, la impaciencia se convierte en un mecanismo de defensa, una forma de evitar el dolor de otra decepción. Porque si fuerzas las cosas, al menos no serás vulnerable a la espera. Pero esta actitud defensiva tiene un precio. Cuando no permites que las cosas sucedan a su debido tiempo, bloqueas precisamente lo que intentas lograr. Es como arrancar una planta de la tierra para comprobar si las raíces crecen. Al comprobarlo, destruyes el proceso. La impaciencia no acelera la sanación, la interrumpe. Porque la sanación requiere tiempo, necesita paciencia, necesita confianza. Y la impaciencia es la antítesis de todo eso.
Es la negativa a confiar. Es el intento de controlar lo incontrolable. Es la lucha contra el ritmo natural de la vida. Jung observó que uno de los mayores obstáculos para la individuación, el proceso de convertirse en quien uno realmente es la incapacidad de soportar la tensión de los opuestos. Por un lado, se desea crecer. Por otro, se teme al cambio. Por un lado, se desea sanar. Por otro, se teme soltar lo familiar, aunque sea doloroso. Por un lado, se desea confiar en el proceso. Por otro, se desea controlar cada paso. Y en medio de esta tensión, surge la impaciencia como un intento de resolver el conflicto rápidamente, para evitar tener que soportar la incomodidad, para evitar tener que vivir con la incertidumbre. Pero madurar es precisamente eso, aprender a soportar la tensión, aprender a vivir con la duda sin entrar en pánico, aprender a esperar sin desesperar, aprender a confiar incluso cuando no hay garantías, y eso no es fácil. Requiere madurez emocional, requiere valentía, requiere que reconozcas que no todo depende de ti, que hay fuerzas mayores en juego, que no estás solo en este camino, incluso cuando parezca que sí. Y este reconocimiento, esta rendición a la idea de que no tienes que hacerlo todo solo, es lo que empieza a disolver la impaciencia. La impaciencia también está conectada con la cultura de la gratificación instantánea. Nos han condicionado a esperar resultados inmediatos en todo. Hacemos clic y la respuesta llega. Pedimos y el producto llega. Queremos y obtenemos. Y poco a poco, esta lógica ha invadido todas las áreas de la vida, incluyendo la vida interior, incluyendo la sanación, incluyendo la transformación. Pero el alma no funciona como una aplicación, no entrega el mismo día, no tiene seguimiento en tiempo real, opera en capas profundas, donde el tiempo no se mide en días o semanas, sino en ciclos, en fases, en movimientos que solo tienen sentido en retrospectiva. Cuando puedes identificar la sombra, cuando puedes observar tu impaciencia y reconocer el miedo que se esconde tras ella, algo cambia, porque la sombra pierde poder cuando la ves, cuando la reconoces, cuando la integras, y entonces la impaciencia deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero. Te muestra dónde aún te falta confianza, dónde aún tienes miedo, dónde aún necesitas trabajar en tu fe. Y esta información es valiosa, porque te da claridad sobre el siguiente paso, no el de forzar resultados, sino el de profundizar la confianza. Jung decía que la sombra no es algo que deba destruirse, sino integrarse. Integrar la sombra de la impaciencia significa reconocer: sí, tengo miedo. Sí, quiero controlar. Sí, no confío plenamente. Y eso está bien. Eso no me hace débil, me hace humano. Y a partir de ese reconocimiento, puedo elegir. Puedo elegir seguir alimentando el miedo o cultivar la confianza. Puedo luchar contra el proceso o rendirme a él. Puedo elegir la impaciencia o la fe. Y la fe aquí no es ciega, no es ingenua, no es negar los problemas. Es la confianza de que, incluso cuando no lo ves, algo está sucediendo. Incluso cuando no lo sientes, estás siendo cuidado. Incluso cuando parece que nada ha cambiado, una profunda transformación está en marcha. Y esta confianza no surge de forma natural. Hay que cultivarla, a diario, con cada momento de ansiedad, con cada oleada de duda. Cada vez que la impaciencia llama a la puerta, eliges de nuevo confiar. Y poco a poco, esta elección se vuelve más natural. Se convierte en tu nueva forma de ser. Hay una profunda belleza en aprender a esperar sin desesperar, en confiar sin garantías, en permanecer sin certezas, porque es precisamente en este espacio de desconocimiento que la vida puede sorprenderte. Es cuando dejas de intentar controlarlo todo que ocurren los milagros, no porque lo hayas forzado, sino porque finalmente lo permitiste. Y permitir es el acto de confianza más radical que existe, es decir, no sé cómo, no sé cuándo, pero confío en que se está haciendo. Y esta confianza, esta entrega al misterio de la vida, es lo que transforma la impaciencia en paz. Así que, si hoy estás impaciente,
Si corres contra el tiempo, si estás desesperado por señales, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿qué intenta mostrarme esta impaciencia? ¿Qué miedo hay detrás? Y luego, con compasión, sin juzgar, observa ese miedo, reconócelo y aún así elige confiar, porque la sanación no espera a que estés listo, ya está sucediendo, y lo único que puede acelerarla o retrasarla es tu disposición a confiar en el proceso, a honrar el tiempo, a aceptar que algunas cosas necesitan tiempo para volverse eternas. Una pausa para algo importante. A lo largo de estos años, hemos recibido comentarios y mensajes de muchas personas que se identifican profundamente con el contenido que compartimos. Personas que nos dicen que estos videos han sido un apoyo, un alivio, un compañero en momentos de soledad y confusión, y eso nos llena de gratitud. Pero también nos ha hecho darnos cuenta de algo crucial. Escuchar, reflexionar y comprender son pasos esenciales, pero no suficientes. En algún momento es necesario actuar, es necesario poner algo en práctica, es necesario dar el primer paso hacia un cambio real, porque la transformación no solo ocurre en teoría, hay que vivirla, y a menudo la dificultad no reside en entender qué hay que hacer, sino en saber cómo hacerlo, en tener un camino claro, en tener pasos concretos que se puedan seguir. Con esto en mente, desarrollamos el libro electrónico, Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza. No es solo un material motivacional más, es una guía práctica con ejercicios, reflexiones y estrategias que puedes aplicar en tu camino. Pasos reales para transformar el dolor que llevas en la fuerza para seguir adelante. Si te sientes listo para dar ese paso, para pasar de la comprensión a la acción, el enlace está en el primer comentario fijado. No es una solución mágica, no lo resolverá todo de la noche a la mañana, pero te dará herramientas, te orientará, te brindará el apoyo práctico que a menudo falta en este camino. Y si has llegado hasta aquí, si te dedicas este tiempo a ti mismo, ya has demostrado que tienes valentía. Ahora solo te queda dar el siguiente paso. Volviendo al contenido, sigamos hablando de este proceso de sanación silenciosa, de la importancia de perseverar sin rendirse, de la sabiduría de confiar en lo invisible, porque lo que viene después puede cambiar por completo tu percepción de los momentos de aparente estancamiento en tu vida. Perseverar ha adquirido una connotación negativa en nuestra cultura. Cuando alguien dice, estoy perseverando, la imagen que viene a la mente es la de resignación, de pasividad, de alguien que ha renunciado a luchar y ahora simplemente persevera, sin esperanza, sin fuerzas, sin vida, como si perseverar fuera sinónimo de ser aplastado por el peso de las circunstancias, como si fuera una derrota disfrazada de aceptación. Pero esta interpretación distorsiona por completo el profundo significado de perseverar, porque perseverar, en su sentido más auténtico, no es ser pasivo, es ser radicalmente activo en una dimensión que los ojos no pueden ver. Persistir es soportar el peso del proceso sin abandonarlo, es permanecer íntegro mientras fuerzas contradictorias intentan desgarrarte, es no rendirse cuando todo dentro de ti quiere escapar. Es sostener la tensión entre quién eres ahora y en quién te estás convirtiendo, sabiendo que esta tensión es precisamente lo que te está transformando. No es sufrir por sufrir, no es sacrificarse sin propósito. Es reconocer que hay un profundo significado en lo que se está experimentando, incluso cuando ese significado aún no se revela, y permanecer firme en este reconocimiento, día tras día, es un acto de inmenso coraje. Jung usó la imagen de un árbol para hablar de la importancia de las raíces. Un árbol con raíces profundas puede soportar tormentas que derriban a árboles con raíces superficiales. ¿Y qué hace que las raíces crezcan más profundamente? El viento, la resistencia, la presión. Si un árbol creciera solo en condiciones perfectas, protegido de toda incomodidad, sus raíces permanecerían superficiales, y en la primera tormenta caería. Pero el árbol que enfrenta el viento, que soporta la presión, que se mantiene firme incluso cuando se sacude,
desarrolla raíces profundas, y estas raíces lo sostienen durante toda su vida. Tú eres ese árbol, y el peso que soportas ahora está profundizando tus raíces. Hay una diferencia crucial entre perseverar y resignarse. Resignarse es rendirse internamente. Es aceptar la situación con amargura, resentimiento y la sensación de que no hay nada que hacer. Es una forma de morir en vida. Pero perseverar, en el sentido más profundo, es lo opuesto. Es permanecer vivo, presente, consciente, incluso cuando es difícil. Es no permitir que el peso te aplaste, pero tampoco huir de él. Es sostener lo que necesita ser sostenido, porque sabes, o eliges creer, que tiene un propósito, que te fortalece de maneras que aún no comprendes del todo. La cultura moderna busca eliminar toda incomodidad. Quiere que la vida sea fácil, cómoda, sin dolor. Y todo lo que genera sufrimiento se considera algo que debe evitarse, tratarse y eliminarse de inmediato. Pero Jung nos recuerda que el sufrimiento, cuando tiene sentido, es transformador. No un sufrimiento gratuito, que solo sirve para destruir, sino un sufrimiento que conlleva aprendizaje, que impulsa el crecimiento, que te confronta con partes de ti mismo que necesitan ser vistas. Este sufrimiento no necesita ser buscado, pero cuando aparece puede ser utilizado, puede ser aprovechado, puede transformarse en fuerza. Resistir, por lo tanto, es una elección activa. Es la elección de no huir, no insensibilizarse, no evadir. Es afrontar lo que experimentas con plena conciencia, sabiendo que esta confrontación está forjando algo en tu interior. Está moldeando tu carácter, está refinando tu esencia, te está preparando para lo que viene después. Y no hay atajos para esto. No hay forma de desarrollar fuerza interior sin peso. No hay forma de crecer sin resistencia. No hay forma de transformarse sin cierto nivel de incomodidad. Y cuando entiendes esto, el peso deja de ser solo una carga, se convierte en un aliado. Jung habló sobre la importancia de encontrarle sentido al sufrimiento. Se dio cuenta de que quienes lograban darle sentido a su dolor podían soportarlo de una manera completamente diferente. Porque cuando hay sentido, hay propósito. Y cuando hay propósito, hay esperanza. No la esperanza ingenua de que todo será fácil, sino la esperanza madura de que todo esto se usará para algo mayor, de que nada se desperdicia, de que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de dolor contribuye a la persona en la que te estás convirtiendo. Y esa persona es más fuerte, más profunda, más real que la persona que eras antes. Pero soportar el proceso no significa hacerlo solo. Existe la peligrosa creencia de que la fuerza es sinónimo de autosuficiencia, que necesitas soportarlo todo solo para demostrar que eres fuerte. Pero eso no es fuerza, es orgullo. La verdadera fuerza reconoce límites, reconoce cuándo necesitas ayuda, reconoce cuándo ya no puedes soportar el peso solo, y pide apoyo, busca compañía, acepta una mano tendida. Porque soportar no se trata de ser inquebrantable, se trata de ser humano. Y ser humano a veces significa necesitar a otro ser humano que te recuerde que no estás solo en este viaje. Hay momentos en que perseverar es simplemente despertar, es simplemente levantarse de la cama cuando todo en ti quiere quedarse acostado, es simplemente dar un paso más cuando cada célula de tu cuerpo grita que pares. En esos momentos no esperes grandes hazañas heroicas de ti mismo. No esperes productividad, eficiencia, superación espectacular. Persistir en esos días es precisamente eso, seguir viviendo, seguir estando presente, seguir respirando. Y eso ya es suficiente, eso ya es inmenso, eso ya es un acto de resistencia radical contra el peso que intenta aplastarte. Jung observó que muchas personas se derrumbaban no porque no pudieran soportar el dolor, sino porque sentían que no debían sentirlo, porque se juzgaban a sí mismas por sufrir, porque se comparaban con otras que parecían sobrellevarlo mejor. Y este juicio adicional fue lo que, de hecho, las derrumbó. Pero cuando eliminas el juicio, cuando aceptas que sufres sin culparte por ello, algo cambia.
El dolor no desaparece, pero el peso disminuye, porque ahora ya no cargas con el dolor ni con la culpa por sentirlo. Simplemente cargas con el dolor, y eso es más ligero de lo que parece. Perseverar también significa confiar en que lo que llevas ahora no durará para siempre, que hay un tiempo para todo, un tiempo para cargar, y un tiempo para soltar, un tiempo para soportar, y un tiempo para descansar. Y no necesitas saber cuándo llegará ese momento. No necesitas estar seguro de que las cosas mejorarán. Solo necesitas confiar en que nada es permanente, que todo es una etapa, que este peso que parece insoportable hoy, algún día, será un recuerdo, será historia, será un testimonio de tu capacidad de perseverar, incluso cuando todo te dijo que te fueras. Así que, si hoy perseveras, recuerda que no es debilidad, es fortaleza. Si perseveras incluso cuando parezca que no hay progreso, recuerda que no es pasividad, es valentía. Si perseveras incluso cuando todo en tu interior quiere rendirte, recuerda que no es insignificante, es heroico. Porque perseverar en el sentido más profundo no es sobrevivir miserablemente, es vivir plenamente, incluso en las condiciones más difíciles. Es mantener la dignidad cuando todo intenta robártela. Es preservar la esperanza cuando todo dice que no hay razón para tenerla. Y esto, más que cualquier logro externo, es lo que te transforma de adentro hacia afuera. Los mayores cambios son silenciosos. No llegan con fanfarrias, anuncios, ni celebraciones públicas. Suceden en silencio, célula a célula, pensamiento a pensamiento, respiración a respiración. Son las transformaciones que nadie ve mientras ocurren, pero que todos notan cuando finalmente se consolidan. Porque hay una diferencia entre cambiar la apariencia y transformar la esencia. Las apariencias pueden cambiar rápidamente, un nuevo corte de pelo, un cambio de ciudad, un trabajo diferente. Pero la esencia lleva tiempo, y es en la esencia donde ocurre la verdadera sanación. Hay días en los que te despiertas y nada parece diferente. La rutina es la misma. Los problemas continúan, las heridas aún duelen, y podrías pensar que nada ha cambiado, que todo el esfuerzo fue en vano, que toda la espera fue inútil, pero lo que no te das cuenta es que internamente algo esencial ya ha cambiado. Una vieja creencia ha comenzado a disolverse, un patrón destructivo ha perdido su poder, una herida que estaba infectada finalmente ha comenzado a sanar. Pero estos cambios no son dramáticos, no son obvios, solo se hacen visibles cuando miras atrás y te das cuenta. Ya no reacciono de esa manera, ya no siento ese peso, ya no soy la misma persona. Jung dedicó su vida a comprender el proceso de individuación, el camino para convertirte en quien realmente eres. Y uno de sus descubrimientos más importantes fue que la individuación no ocurre en eventos trascendentales, sino en el subtexto de la vida, en pequeños momentos, en decisiones cotidianas, en las conversaciones que tienes contigo mismo cuando nadie te escucha. Es allí, en esos espacios discretos e íntimos, donde ocurre la verdadera transformación. No cuando estás en el escenario, siendo visto y aplaudido, sino cuando estás solo, tomando decisiones que nadie conocerá jamás, guiado únicamente por tu propia brújula interior. La sanación silenciosa es así, discreta, íntima, profunda, no pide reconocimiento, no requiere validación externa, no necesita testigos, simplemente sucede porque tiene que suceder. Porque la vida, en su inteligencia natural, siempre busca el equilibrio, la integridad y la plenitud, y cuando dejas de interferir, cuando dejas de intentar controlar cada paso, cuando finalmente confías y permites, la vida hace lo que siempre ha sabido hacer, sanarte. No de la forma espectacular que imaginabas, sino de la forma profunda y duradera que necesitabas. Hay una profunda belleza en los cambios que no necesitan ser anunciados, en las transformaciones que no necesitan ser probadas, en las sanaciones que no necesitan ser defendidas. Porque cuando algo es real, cuando algo es verdadero, cuando algo es sólido, no necesita publicidad, no necesita ser vendido.
simplemente es, y la gente lo nota, no porque se lo hayas dicho, sino porque algo en ti ha cambiado. Tu energía es diferente, tu presencia es diferente, tu mirada tiene una profundidad que antes no tenía, y eso no se puede fingir, solo se puede experimentar. La cultura de la exposición nos ha llevado a creer que si algo no se comparte, no tiene valor. Que si una transformación no se documenta, no ocurrió realmente. Que si no se anuncia una cura, no merece reconocimiento. Pero eso es mentira. Una mentira que alimenta la malsana necesidad de validación externa. Porque la verdad es que las transformaciones más reales, profundas y duraderas son precisamente aquellas que guardamos para nosotros mismos, las que protegemos de la curiosidad ajena, las que experimentamos en silencio, sin necesidad de explicar, sin necesidad de justificar, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Jung se dio cuenta de que muchas personas saboteaban su propia sanación al revelarla prematuramente, al compartir ideas antes de que se consolidaran, al anunciar cambios antes de que se arraigaran. ¿Y qué sucedió? La energía que debería haber sostenido la transformación se dispersó, las opiniones externas comenzaron a interferir, las dudas de los demás contaminaron la certeza interior, y la persona que estaba en el camino correcto terminó perdiendo el rumbo, porque hay procesos que necesitan madurar en la oscuridad, que necesitan ser protegidos, que necesitan ocurrir lejos de miradas indiscretas, lejos de opiniones, lejos de cualquier interferencia externa. La sanación silenciosa también te enseña humildad, porque cuando dejas de necesitar anunciar cada paso, cuando dejas de buscar aplausos por cada pequeño avance, te das cuenta de que el camino no se trata de impresionar a los demás, se trata de encontrarte a ti mismo. No se trata de demostrar que eres fuerte, se trata de volverte verdaderamente fuerte. No se trata de parecer curado, se trata de ser curado. Y hay una diferencia abismal entre estos dos lugares. Uno es el desempeño, el otro es la verdad. Uno es la superficie, el otro es la esencia. Y solo accedes a la esencia cuando dejas de preocuparte por la superficie. Hay un poder inmenso en guardar silencio sobre lo que se gesta en tu interior, en no dar explicaciones, en no justificar, en simplemente vivir, porque cuando ya no necesitas la aprobación externa para validar lo que sucede en tu interior, te vuelves libre, libre para ser, libre para cambiar, libre para equivocarte, libre para experimentar, libre para crecer a tu propio ritmo, sin la presión de cumplir con las expectativas de los demás. Y esta libertad, esta independencia emocional de las opiniones ajenas, es una de las mayores señales de que la sanación está, de hecho, ocurriendo. Jung decía que el yo, el centro más profundo de la psique, no se construye en un escenario, se forja en la intimidad, y el proceso de acceder a este centro, de conectar con quien realmente eres, requiere retraimiento, requiere silencio, requiere que te alejes por un tiempo del ruido del mundo, no como una vía de escape, sino como una necesidad, porque hay cosas que solo se pueden descubrir cuando estás a solas contigo mismo, verdades que solo emergen en silencio, sanaciones que solo ocurren lejos de la presión de tener que lucir bien, de tener que estar bien, de tener que demostrar que estás bien. Y entonces, un día, sin previo aviso, te das cuenta. Te das cuenta de que el detonante que solía destruirte ya no te afecta. Te das cuenta de que la conversación que te dejaba ansioso durante días ahora pasa sin dejar rastro. Te das cuenta de que duermes mejor, respiras más profundamente, sonríes con más facilidad, y no fue un evento dramático lo que lo causó. No fue una revelación repentina, fue la suma de 1000 pequeños movimientos internos, de 1000 decisiones silenciosas, de 1000 momentos en los que elegiste confiar, incluso sin estar seguro. Y ahora, sin necesidad de anunciarlo, sin necesidad de explicarlo, simplemente lo sabes. Ya no eres la misma persona. La sanación silenciosa no busca aplausos, no busca reconocimiento.
No necesita validación. Simplemente sucede. Y cuando finalmente se manifiesta, no necesita ser anunciada. Se ve, se siente, se vive. Y todos a tu alrededor notan que algo ha cambiado, aunque no sepan exactamente qué. Porque la verdadera transformación no está en las palabras, está en la presencia, está en la mirada, está en la forma en que habitas el mundo. Y eso no se puede fingir, solo se puede lograr a través del viaje silencioso de regreso a casa, a tu interior. Hay una urgencia morbosa en nuestra época, una necesidad compulsiva de tener todas las respuestas ya, de resolver todos los problemas de inmediato, de eliminar toda incertidumbre al instante. Y cuando las respuestas no llegan, cuando los problemas persisten, cuando la incertidumbre persiste, la ansiedad se transforma en desesperación. Y de la desesperación nace la peligrosa tentación. Forzar soluciones, extraer respuestas, exigir claridad antes de que esté lista. Como si fuera posible acelerar la maduración de una fruta arrancándola verde del árbol. Puedes tener la fruta en la mano, pero no será dulce, no estará lista, no cumplirá su propósito. Forzar el proceso es una forma de violencia, una violencia sutil pero devastadora. Es como arrancar una planta para comprobar si las raíces crecen. Al comprobarlo, destruyes exactamente lo que intentabas confirmar, porque las raíces necesitan la tierra, necesitan la oscuridad, necesitan la paciencia de quienes plantan y confían, sin necesidad de desenterrarlas a diario para estar seguros de que algo está sucediendo. Pero nosotros, humanos ansiosos, no confiamos en eso. Queremos ver, queremos estar seguros, queremos controlar, y en esta necesidad de control, matamos el proceso antes de que complete su ciclo natural. Jung observó que la psique tiene sus propios ritmos. Sabe cuándo está lista para procesar un recuerdo doloroso. Sabe cuándo es seguro afrontar una verdad difícil. Sabe cuándo es el momento de liberar un viejo patrón. Y forzar este momento es peligroso. Porque cuando se fuerza a la psique a revelar algo con antelación, se retrae, se bloquea, construye defensas aún más fuertes. Es como intentar obligar a un niño asustado a salir de su escondite. Cuanto más se le fuerza, más se encoge. Pero si se espera, si se le ofrece seguridad, si se respeta su ritmo, sale. Naturalmente. En el momento oportuno. De la manera correcta. Forzar respuestas también está relacionado con el miedo al vacío. Porque la ausencia de una respuesta crea un espacio vacío. Y el vacío es aterrador. Así que, para evitar tener que vivir con la incomodidad de la incertidumbre, inventamos respuestas, creamos narrativas, forzamos conclusiones, cualquier cosa para llenar el espacio, pero estas respuestas forzadas no son ciertas, son anestesias temporales, son vendajes sobre heridas que necesitaban ser limpiadas antes de poder cerrarlas, y el resultado es que la herida permanece ahí, oculta, supurando por debajo, hasta que un día explota de una manera mucho más dolorosa de lo que habría sido si se hubiera tratado a tiempo. Hay preguntas que solo el tiempo puede responder. Preguntas sobre el propósito de ciertos dolores, sobre el significado de ciertas pérdidas, sobre el motivo de ciertas esperas. E intentar responderlas antes de tiempo es un ejercicio inútil, porque te falta la perspectiva necesaria. Estás dentro de la situación, inmerso en el dolor, cegado por la proximidad. Pero el tiempo ofrece distancia, y la distancia ofrece claridad, y la claridad revela significados que, en el calor del momento, eran imposibles de ver. Pero esto requiere paciencia, requiere que soportes la incertidumbre, requiere que vivas con la ambigüedad sin intentar resolverla a la fuerza. Jung habló sobre la importancia de la tensión creativa. Comprendió que cuando dos fuerzas opuestas entran en conflicto, por ejemplo, el deseo de cambiar y el miedo al cambio, algo nuevo puede surgir de esta tensión, pero solo si ésta se mantiene. Si se resuelve el conflicto prematuramente, eligiendo un bando u otro, se pierde la oportunidad de acceder a la tercera vía, la solución que no era obvia,
el camino que solo aparece cuando se puede soportar la incomodidad de la contradicción sin intentar eliminarla de inmediato. Pero forzar una respuesta es precisamente eso, eliminar la tensión antes de que dé sus frutos. La cultura de la autoayuda ha difundido una mentira peligrosa, que tienes el control sobre todo, que solo necesitas desearlo con suficiente fuerza, pensar con suficiente positividad, actuar con suficiente intensidad, y todo se resolverá solo. Y luego, cuando te esfuerzas, cuando intentas controlar cada variable y las cosas siguen sin cambiar, te culpas. Crees que no te esforzaste lo suficiente, que no fuiste lo suficientemente fuerte, que no mereces el cambio. Pero la verdad es que el control humano tiene límites. Hay procesos que no dependen de ti. Hay curas que no se pueden forzar. Y reconocer esto no es rendirse, es sabiduría. Cuando fuerzas una decisión antes de estar listo, el resultado es una decisión frágil, una decisión sin fundamento, una decisión que no ha madurado, una decisión que puede tambalearse fácilmente ante la primera duda. Pero cuando se toma una decisión en el momento oportuno, después de considerar todos los aspectos, después de que el alma haya tenido tiempo de procesar, después de que la mente y el corazón finalmente se hayan alineado, esa decisión es sólida, es inquebrantable. No porque fuera fácil, sino porque era verdadera, porque viniste del lugar correcto. Y decisiones como esa transforman vidas. Pero no se pueden tomar apresuradamente. Forzar las respuestas también es una forma de evadir el verdadero trabajo, porque el verdadero trabajo es interno, es incómodo, es lento, es silencioso, y la mente ansiosa prefiere actuar, cualquier acción, incluso si es destructiva, antes que quedarse con la incomodidad de no saber. Porque actuar da la ilusión de control, da la sensación de estar haciendo algo. Pero no toda acción es progreso. A veces la acción más sabia es la inacción, es esperar, es confiar, es dejar que el proceso siga su curso natural, sin interferencias, sin prisas, sin violencia. Jung decía que la paciencia no es pasividad, es sabiduría, es comprender que hay un tiempo para todo, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Y no se puede cosechar mientras la planta aún está creciendo. No se puede forzar la flor a abrirse antes de que esté lista. No se puede acelerar la maduración del fruto. Solo se pueden crear las condiciones. Regar, cuidar, proteger y confiar en que la naturaleza hará el resto. Y la misma lógica se aplica a tu vida. Creas las condiciones, haces tu parte y luego confías, esperas, permites. Así que si hoy sientes la urgencia de forzar algo, de extraer una respuesta, de resolver un problema con antelación, haz una pausa, respira hondo y pregúntate, ¿esta urgencia proviene de la sabiduría o de la ansiedad? ¿Proviene de la claridad o de la desesperación? Y si la respuesta es ansiedad, desesperación, miedo, entonces no actúes, espera, porque la mejor decisión que puedes tomar cuando no sabes qué hacer es no hacer nada, es sentarte con la incertidumbre, es darte tiempo para que traiga la claridad que la prisa nunca podría ofrecer, y cuando llegue la respuesta, y llegará, lo sabrás. No porque alguien te lo haya dicho, sino porque algo dentro de ti finalmente se ha alineado. Y esa respuesta, cuando llegue, no necesitará ser forzada, simplemente lo será. Y simplemente lo sabrás. La verdadera sanación rara vez es dramática. No viene con luces intermitentes, sirenas ni anuncios. Deja huellas sutiles, casi imperceptibles, que solo quienes están atentos pueden notar. Y a menudo estás tan concentrado en encontrar las grandes señales, los hitos obvios, la prueba irrefutable de que algo ha cambiado, que terminas sin notar las pequeñas transformaciones que ya están ocurriendo. Como si solo importaran los terremotos y los movimientos tectónicos silenciosos fueran irrelevantes. Pero lo cierto es que los grandes terremotos son consecuencia de movimientos silenciosos. Y tú ahora mismo
Podrías estar en medio de estos movimientos sin siquiera darte cuenta. Una de las primeras señales de que la sanación está ocurriendo es el sueño. No un sueño inducido por el agotamiento o la evasión, sino un sueño profundo y reparador que llega cuando el cuerpo finalmente siente que es seguro descansar. Porque mientras estás en modo de supervivencia, el sistema nervioso permanece alerta. No puede relajarse. No confía en poder bajar la guardia. Pero cuando la sanación comienza, cuando algo interno se reorganiza, el cuerpo lo nota y te permite dormir. Y quizás no te hayas dado cuenta, pero han pasado algunas semanas desde que te despertaste en mitad de la noche con el corazón acelerado. Han pasado algunos días desde que has podido dormirte sin horas de ansiedad. Eso es una señal, sutil pero real. Otra señal es la respiración. Cuando sufres profundamente, tu respiración se vuelve corta, atrapada, superficial, como si tu pecho estuviera oprimido, como si no hubiera espacio para que el aire entrara por completo. Pero cuando sanas, algo se afloja y respiras más profundamente, sin esfuerzo, sin darte cuenta. Simplemente respiras, y quizás no te hayas dado cuenta, pero hace tiempo que no sientes esa opresión en el pecho. Desde que sientes que te ahogas en tierra firme, esa es otra señal, pequeña pero profunda, porque la forma en que respiras refleja la forma en que habitas el mundo. Y cuando la respiración se profundiza, es porque algo interno se ha expandido. También está la forma en que reaccionas a los detonantes. Antes, una palabra, una mirada, una situación específica te derrumbaba. Te devolvía a la herida, te hacía revivir todo de nuevo. Pero ahora, cuando aparece el mismo detonante, algo es diferente. Lo notas, lo sientes, pero no te derrumbas. Hay una distancia, una pausa entre el estímulo y la reacción, y en esa pausa reside la sanación, porque ya no te dejas dominar automáticamente por el dolor. Empiezas a tener una opción, y la elección es libertad. Y la libertad es una de las mayores señales de que la sanación está, de hecho, ocurriendo. Jung comprendió que la individuación, el proceso de convertirse en quien uno realmente es, no ocurre de golpe, ocurre en capas, y cada capa que se integra deja una señal. A veces es una conversación que se puede tener sin ponerse a la defensiva. A veces es un silencio que se puede mantener sin llenarse. A veces es una soledad que se puede habitar sin pánico. Y estas señales, aunque sutiles, son profundamente significativas, porque muestran que algo ha cambiado en tu relación contigo mismo, que ya no huyes, que estás empezando a habitarte. Otra señal sutil es la capacidad de volver a sentir alegría, no una alegría eufórica, forzada y performativa, sino una alegría sencilla, la que surge de las pequeñas cosas, de un café por la mañana, de una canción que te conmueve, de una conversación que te reconforta. Cuando sufres profundamente, todo pierde su sabor, todo se vuelve gris, y puedes incluso sonreír, incluso fingir que estás bien, pero por dentro, nada te conmueve de verdad. Pero cuando sanas, la sensibilidad regresa, y te das cuenta de que vuelves a sentir, vuelves a vivir. Y eso, por pequeño que parezca, es enorme. La sanación también se manifiesta en tu relación con el tiempo. Cuando sufres un dolor intenso, el presente es insoportable y el futuro parece imposible. Vives en el pasado, repasando lo sucedido, intentando comprender, intentando cambiar lo inmutable. Pero cuando comienza la sanación, puedes estar en el presente, no todo el tiempo, pero sí en momentos. Puedes tomar un café sin pensar en nada, puedes ver una película sin que la ansiedad te distraiga, simplemente puedes ser. Y estar presente, verdaderamente presente, es una de las mayores señales de que estás sanando. También hay señales relacionales. Te das cuenta de que estás eligiendo mejor tu compañía, que te estás distanciando de relaciones agotadoras, que estás poniendo límites que antes no podías, que estás diciendo que no sin culpa, que estás priorizando tu bienestar sin sentirte egoísta. Y estos cambios no son drásticos, no son rupturas dramáticas, son ajustes sutiles,
pero cada ajuste es una declaración. Me estoy valorando, me estoy priorizando, me estoy sanando. Y eso no es egoísmo, es autocuidado. Y el autocuidado es amor propio. Y el amor propio es sanación. Jung también observó que la sanación trae consigo una especie de paz ante la ambigüedad. Ya no necesitas tener todas las respuestas. Ya no necesitas resolverlo todo de inmediato. Ya no necesitas estar absolutamente seguro de cada decisión. Puedes vivir con la incertidumbre sin entrar en pánico. Puedes soportar la contradicción sin necesidad de eliminarla. Puedes habitar el misterio sin necesidad de desentrañarlo. Y esta capacidad, esta madurez emocional para vivir con la incertidumbre, es una de las señales más profundas de que la sanación está sucediendo. Porque solo quienes se sienten seguros internamente pueden tolerar la inseguridad externa. Otra señal es el cambio en tu narrativa interna. Antes, la voz en tu cabeza era cruel. Te criticaba, te culpaba, te menospreciaba. Pero ahora poco a poco esa voz está cambiando. Se está volviendo más amable, más comprensiva, más compasiva. Y te das cuenta de que te tratas de manera diferente, que te permites cometer errores, que te perdonas con más facilidad. Y este cambio en cómo te hablas a ti mismo es revolucionario, porque la sanación comienza en el interior. Y cuando la voz interior cambia, todo cambia. También hay señales corporales. El cuerpo no miente. Cuando sufres, te traiciona. Dolores inexplicables, tensión constante, agotamiento crónico. Pero cuando sana, el cuerpo se relaja. Los dolores disminuyen. La energía regresa. No de golpe, sino gradualmente. Y quizás no te hayas dado cuenta, pero hace tiempo que no sientes ese dolor de espalda. Desde que te despiertas con todo el cuerpo rígido. Desde que estás constantemente cansado. Estas son señales. Tu cuerpo te está diciendo, algo ha cambiado, algo ha mejorado, algo se está curando. Y quizás la señal más profunda de todas es esta. La extraña sensación de que algo ha cambiado, aunque no puedas identificar exactamente qué. No es un cambio visible, no es algo que puedas mostrar a los demás, pero lo sientes. Algo en tu interior se ha movido, algo se ha alineado, algo se ha tranquilizado, y no hay forma de explicarlo, no hay forma de demostrarlo, pero lo sabes, simplemente lo sabes, y ese saber, esa certeza íntima e inexplicable, es la mayor señal de que la sanación está sucediendo, no como lo planeaste, sino como lo necesitabas, silenciosamente, profundamente, para siempre. Hay un punto en el camino donde la lógica falla, donde la razón no puede explicar, donde la evidencia no puede probar. Y es precisamente en este punto que la fe se hace necesaria, no una fe ciega e irracional que niega la realidad, sino una fe madura, que reconoce los límites del conocimiento humano y aún así elige confiar. Porque hay procesos que no se pueden medir, hay movimientos que no se pueden documentar, hay transformaciones que ocurren a niveles tan profundos que ningún instrumento puede capturarlas. Y cuando dejas de exigir pruebas para creer, cuando finalmente confías en lo invisible, sucede algo extraordinario. La sanación gana espacio para manifestarse. La fe, en este contexto, no es necesariamente religiosa. No depende de dogmas ni instituciones. Es psicológica, es existencial. Es la confianza en que una inteligencia superior está obrando, en que hay orden tras el aparente caos, en que hay significado tras el sufrimiento incomprensible. Y esta confianza no es ingenua, no niega el dolor, no minimiza la herida, no finge que todo está bien cuando no lo está, pero elige creer que incluso en medio de la tormenta, algo está siendo cuidado, algo está siendo protegido, algo está siendo preparado. Y ese algo eres tú. Jung comprendió que la psique tiene una función trascendente, la capacidad de crear puentes entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo visible y lo invisible, entre lo que se sabe y lo que aún no se ha descubierto. Y esta función solo opera cuando hay espacio para ella, cuando hay silencio, cuando hay apertura, cuando hay confianza.
porque la trascendencia no se puede forzar, no se puede manipular. Ocurre de forma natural, orgánica, cuando dejas de intentar controlarlo todo y finalmente te entregas al misterio. Y la fe es precisamente eso, entregarse al misterio. Pero confiar en lo invisible es uno de los mayores desafíos de la existencia humana, porque nos han enseñado a creer solo en lo que se puede ver, tocar y medir. Nos han enseñado que si no hay evidencia, no hay realidad. Y así, hemos desarrollado una relación neurótica con el control. Queremos estar seguros, queremos garantías, queremos saber exactamente qué sucederá antes de dar el siguiente paso. Pero la vida no funciona así. La vida exige que camines en la oscuridad, que des pasos sin saber dónde pisarás, que confíes en que el suelo estará ahí, aunque no lo veas. La fe también está conectada con la vulnerabilidad, porque confiar en lo invisible significa aceptar que no tienes control sobre todo. Significa reconocer que hay fuerzas mayores en juego. Significa soltar la ilusión de autosuficiencia y admitir, necesito ayuda, no puedo con esto solo, confío en que algo más allá de mí se está encargando. Y esta admisión, para muchas personas, es aterradora, porque significa ser vulnerable, significa no tener todas las respuestas, significa vivir con la incertidumbre, pero es precisamente en esta vulnerabilidad donde reside la verdadera fuerza. Jung dijo que la fe no es la ausencia de duda, sino la coexistencia con ella. Puedes tener dudas y aún así confiar. Puedes tener miedo y aún así creer. Puedes no entender y aún así rendirte. Porque la fe no es certeza, es confianza a pesar de la incertidumbre. Es esperanza a pesar de la evidencia contraria. Es la decisión de seguir caminando incluso cuando no ves el camino. Y esa decisión diaria de confiar en lo invisible, es lo que te sostiene cuando todo a tu alrededor se derrumba. Hay momentos en que la fe es todo lo que tienes, cuando no hay evidencia de que las cosas vayan a mejorar, cuando no hay señales de que el dolor vaya a pasar, cuando no hay pruebas de que el esfuerzo valga la pena. En esos momentos puedes rendirte, y eso sería comprensible. O puedes elegir confiar. Confiar en que algo se está haciendo aunque no lo veas. Confiar en que hay un propósito, aunque no lo entiendas. Confiar en que no te han abandonado, aunque parezca que sí. Y esa confianza, por frágil que sea, es lo que te mantiene vivo. Es lo que te mantiene completo. Es lo que te mantiene humano. Confiar en lo invisible también te libera de la tiranía de tener que entenderlo todo. Porque no todo necesita explicación. No todo necesita sentido ahora. No todo necesita ser comprendido para ser vivido. Hay misterios que no se resolverán. Hay preguntas que no tendrán respuesta. Hay dolores que no tendrán justificación. Y cuando dejas de luchar contra esta realidad, cuando aceptas que no todo tiene explicación, algo se afloja. La angustia disminuye. La ansiedad pierde fuerza. Porque dejas de exigir lo imposible, comprender lo incomprensible. Jung observó que muchas personas vivían en constante tensión porque no toleraban la incertidumbre, porque necesitaban control, certeza, previsibilidad. Pero la vida, por su propia naturaleza, es impredecible, es incierta, es misteriosa. E intentar eliminar ese misterio es intentar eliminar la vida misma, porque la vida es un misterio. Y cuando finalmente haces las paces con ella, cuando dejas de resistirte y empiezas a aceptarla, sucede algo profundo. Te vuelves libre. Libre para vivir sin la prisión de la necesidad de control. Libre para confiar sin la tortura de la necesidad de certeza. Libre para simplemente ser. La fe también está conectada con la gratitud, porque cuando confías en que te cuidan, empiezas a notar los pequeños milagros que siempre han estado ahí. El hecho de que te hayas despertado hoy, el hecho de que estés respirando, el hecho de que tengas comida, agua y techo. Cosas que dabas por sentado de repente se revelan como regalos. Y este cambio de perspectiva, de ver la vida como un derecho a verla como un regalo, lo transforma todo. Porque cuando vives con gratitud, vives con confianza.
Y cuando vives con confianza, vives en paz. Hay un dicho: la fe mueve montañas, y eso no significa que literalmente vayas a mover montañas. Significa que cuando confías, cuando crees, cuando te entregas al proceso, las cosas que parecían imposibles se vuelven posibles. No porque las forzaste, sino porque las permitiste. No porque las controlaste, sino porque confiaste. Y la vida, en respuesta a tu confianza, empieza a conspirar a tu favor. No de la forma que planeaste, sino de la forma que mejor te conviene. Así que, si hoy te invitan a confiar en lo invisible, si te llaman a tener fe sin garantías, si te desafían a creer cuando todo dice lo contrario, respira. Porque esta es la invitación más profunda que la vida te puede hacer. Es una invitación a soltar el control, a aceptar el misterio, a confiar en que algo más grande te cuida. Y cuando aceptas esta invitación, cuando finalmente te rindes, descubres algo extraordinario. Nunca estuviste solo. Solo necesitabas confiar en lo invisible para percibir la presencia que siempre ha estado ahí, sosteniéndote, guiándote, sanándote, en silencio, para siempre. Si has llegado hasta aquí, es porque algo que se dijo te impactó profundamente. Y no es casualidad. Cuando el contenido te conmueve de esta manera, es porque habla de algo real en tu camino, algo que estás experimentando, algo que intentas comprender, algo que intentas transformar. Y reconocerlo ya es un paso importante, pero reconocerlo no es suficiente. En algún momento necesitas actuar, necesitas dar pasos concretos hacia el cambio que deseas. Y es precisamente por eso que desarrollamos el ebook Cómo transformar el dolor emocional en fortalecimiento. No es solo teoría, no es solo reflexión abstracta. Son pasos prácticos, ejercicios aplicables, estrategias concretas que puedes implementar hoy mismo. Porque la verdadera transformación ocurre cuando pasas de simplemente consumir contenido a aplicar lo aprendido. Y si estás listo para eso, si sientes que ha llegado el momento de dar el siguiente paso, el enlace está en el primer comentario fijado. Dicho esto, continuemos. Porque aún queda mucho por explorar sobre este proceso de sanación silenciosa, sobre la importancia de no forzarlo, sobre la sabiduría de confiar, sobre la belleza de dejarse transformar sin necesidad de anunciar cada paso del camino. Hay momentos en la vida en que todo parece desmoronarse, lo sólido se desvanece, lo seguro se vuelve dudoso, lo familiar se vuelve extraño, y en medio de este caos podrías pensar que estás retrocediendo, que las cosas están empeorando, que todo el progreso se ha perdido. Pero lo que no te das cuenta es que no todo desmoronamiento es un colapso. Algunos son preparación, otros son reorganización, otros son el movimiento necesario antes de reconstruir sobre cimientos más sólidos, como una casa que necesita ser demolida porque su estructura está comprometida. La demolición parece destrucción, pero es de hecho el primer paso hacia algo más fuerte. Jung comprendió que muchas crisis psicológicas no son señales de fracaso, sino intentos de la psique por reorganizarse a un nivel superior. La psique sabe cuando una estructura interna ya no funciona, cuando las viejas creencias se han vuelto limitantes, cuando los viejos patrones se han vuelto destructivos, cuando es necesario disolver las falsas identidades. Y entonces inicia un proceso de deconstrucción, y este proceso es caótico, es doloroso, es aterrador, porque mientras ocurre, sientes que te estás perdiendo a ti mismo. Pero lo que estás perdiendo no eres tú, sino quien creías que deberías ser. La reorganización interna no es lineal, no sigue un guión predecible, no obedece a horarios. Tiene sus propios ritmos, sus propias fases, sus propias necesidades. Hay días en que sientes que avanzas, y al día siguiente parece que vuelves al punto de partida. Pero esto no es una regresión. Es el movimiento natural de cualquier transformación profunda. Es como escalar una montaña en zigzag. A veces parece que te alejas de la cima, pero cada giro es necesario para alcanzarla. Y la misma lógica se aplica a tu viaje interior. Durante la reorganización,
Es común sentirse perdido, porque las viejas referencias ya no funcionan, pero las nuevas aún no se han consolidado. Ya no eres quien eras, pero aún no sabes en quién te estás convirtiendo. Y este vacío, este espacio entre la antigua identidad y la nueva, puede ser aterrador, porque el ego necesita definición, necesita saber quién es, necesita una narrativa coherente sobre sí mismo, y cuando esta narrativa se fragmenta, puede entrar el pánico. Pero Jung nos recuerda, el ego no es el todo, es solo una parte, y a veces es necesario desmantelar el ego para que el yo, el centro más profundo del ser, pueda emerger. La reorganización también implica confrontar la sombra, esos aspectos de ti mismo que negaste, ocultaste, rechazaste. Durante mucho tiempo, puede que hayas ocultado estas partes, fingiendo que no existían. Pero cuando ocurre la reorganización, cuando las estructuras defensivas comienzan a derrumbarse, la sombra emerge, y eso puede ser inquietante, porque de repente te encuentras haciendo cosas que juraste no hacer, sintiendo cosas que creías no sentir, pensando cosas que creías no pensar. Pero esto no es regresión, es integración, es el momento en que finalmente reconoces que eres humano. Completo, complejo, contradictorio. Jung dijo que la individuación, el proceso de alcanzar la plenitud, requiere integrar la sombra. Y la integración no significa aceptar comportamientos destructivos. Significa reconocer que tienes potencial tanto para el bien como para el mal, que tienes luz y oscuridad, que eres capaz de amar y odiar. Y cuando dejas de negar estas partes, cuando dejas de luchar contra ellas, ocurre algo extraordinario. Pierden poder sobre ti, porque solo lo reprimido cobra fuerza, solo lo negado se vuelve incontrolable. Pero lo que se reconoce, se ve, se integra, puede elegirse conscientemente, o no. La reorganización interna también es un periodo de duelo, porque estás perdiendo partes de ti mismo, estás liberando creencias que has cargado durante años, estás abandonando patrones que, aunque destructivos, te eran familiares. Te estás despidiendo de relaciones que, aunque tóxicas, llenaban un vacío. Y perder todo eso es doloroso, incluso cuando sabes, racionalmente, que es necesario, incluso cuando entiendes que es por tu propio bien. El duelo no es racional, es emocional, y necesita ser vivido, honrado, respetado, porque solo cuando permites que el duelo llegue, puedes finalmente seguir adelante. Durante la reorganización, es común sentirse solo, porque quienes te rodean no entienden por lo que estás pasando. Te ven cambiar y se confunden. Intentan que vuelvas a ser quien eras, porque quien eras era predecible, era cómodo, era familiar, pero en quien te estás convirtiendo es desconocido. Y lo desconocido da miedo, por eso se resisten, te cuestionan, te juzgan, y puedes sentirte incomprendido, aislado. Pero recuerda que esto es temporal, porque cuando la reorganización esté completa, cuando finalmente salgas de este proceso, las personas adecuadas reconocerán la transformación, y quienes no la reconocen probablemente no estaban destinados a quedarse. La reorganización también requiere que confíes en el caos, que aceptes que no todo tiene que tener sentido ahora mismo, que permitas que las piezas se muevan sin intentar forzar su lugar, porque hay sabiduría en el caos, hay inteligencia en el aparente desorden. Y cuando dejas de intentar controlar, cuando permites que el proceso siga su curso natural, las piezas empiezan a reorganizarse, no como lo planeaste, sino de la manera correcta, de la manera verdadera, de la manera que es tuya. Jung observó que, tras intensos períodos de reorganización, las personas a menudo emergían con una claridad que antes no tenían, con una fuerza que desconocían poseer, con una autenticidad que habían perdido en el camino, porque la reorganización no solo descompone lo obsoleto, sino que revela lo esencial. Y cuando atraviesas este proceso, cuando sobrevives al caos interior, descubres algo extraordinario. Eres mucho más fuerte de lo que imaginabas,
mucho más resiliente de lo que creías, mucho más capaz de lo que nadie te había dicho. Así que, si hoy estás en medio del caos, si sientes que todo se derrumba, si parece que te estás perdiendo, respira, porque no te estás perdiendo, te estás reorganizando, no estás retrocediendo, te estás reconstruyendo, no estás fracasando, te estás transformando. Y cuando este proceso se complete, y se completará, mirarás atrás y te darás cuenta de que ese caos no fue el final, fue el principio de la persona que siempre fuiste, pero que estaba oculta bajo capas de expectativas, máscaras, falsas identidades. Y ahora por fin eres libre de ser, simplemente de ser, completo, total, verdaderamente tú. Existe una profunda tentación en nuestros tiempos, compartirlo todo, documentar cada paso, narrar cada momento, como si la vida solo tuviera valor cuando la presencian otros, como si la transformación solo fuera real cuando se valida públicamente. Y así, las personas anuncian cambios antes de que se consoliden, comparten decisiones antes de que se arraiguen, exponen procesos que aún son frágiles, vulnerables, que necesitan ser protegidos en la oscuridad para madurar. Y entonces, lo que podría haberse convertido en algo sólido muere antes de nacer, porque fue expuesto prematuramente. Jung comprendió que hay procesos que deben ocurrir en secreto, no por vergüenza, no por miedo, sino por necesidad, porque algunas transformaciones son como semillas, necesitan la oscuridad de la tierra para germinar. Si las desentierras para mostrarles a todos cómo crecen, interrumpes el proceso, matas la semilla al exhibirla. Y lo mismo ocurre con las transformaciones internas. Cuando las anuncias prematuramente, cuando expones lo que aún es frágil, drenas la energía que debería sustentar el crecimiento. Y en lugar de una verdadera transformación, te quedas con una actuación vacía. La cultura de la exposición nos ha convencido de que la visibilidad es sinónimo de valor, que si algo no se comparte, no importa, que si un cambio no se documenta, no ocurrió realmente. Pero esta es una peligrosa inversión de valores, porque las cosas más preciadas de la vida siempre han sido íntimas, siempre privadas, siempre protegidas de las miradas externas. Y hay una razón para ello. La intimidad crea profundidad, el secreto crea fuerza, el silencio crea solidez, y cuando proteges lo que se transforma en tu interior, cuando te guardas para ti lo que aún está en proceso, le das a esa transformación el espacio que necesita para hacerse realidad. Cuando anuncias una decisión antes de estar listo, pueden ocurrir varias cosas. Primero, te expones a la interferencia de opiniones externas. Y las opiniones, por bien intencionadas que sean, suelen contaminar la claridad interna, porque las personas proyectan sus propios miedos, limitaciones y creencias sobre ti. Y si aún no estás firme en tu decisión, si aún estás en proceso de consolidarla, estas proyecciones pueden hacerte dudar, pueden hacerte retroceder, pueden hacerte abandonar algo que era correcto para ti, solo porque alguien externo dijo que no lo era. En segundo lugar, anunciarlo prematuramente crea presión externa, porque ahora no solo estás respondiendo a tu propia verdad interior, sino a las expectativas de los demás, y esa presión puede ser asfixiante, puede hacerte forzar algo antes de estar listo, puede hacerte fingir que has avanzado más de lo que realmente estás, y al final vives para el público, no para ti mismo. Estás realizando la transformación, no viviéndola, y hay una gran diferencia entre ambos. En tercer lugar, anunciar prematuramente disipa energía. Hay una energía específica que sustenta el cambio, una fuerza interior que te impulsa, y cuando hablas demasiado de lo que haces, cuando compartes cada detalle, cada paso, cada percepción, dispersas esa energía. Se disipa en palabras, y lo que debería haberse usado para consolidar el cambio se desperdicia en explicaciones. Y entonces te quedas sin la fuerza para terminar lo que empezaste, porque lo gastaste todo hablando en lugar de haciendo. Jung decía que el yo, el centro más profundo de la psique, no se construye en un escenario,
Se forja en la soledad, en la introspección, en el silencio. Y el proceso de acceder a este centro, de conectar con quien realmente eres, requiere retraimiento. Requiere que te alejes por un tiempo del ruido del mundo, no como una vía de escape, sino como una necesidad, porque hay cosas que solo se pueden descubrir cuando estás a solas contigo mismo. Verdades que solo emergen en silencio. Transformaciones que solo ocurren lejos de la presión de tener que explicar, justificar, demostrar. También es cuestión de humildad, porque cuando no lo anuncias, cuando no necesitas que otros lo sepan, reconoces que la transformación no se trata de impresionar a nadie. Se trata de convertirte en quien realmente eres, y ese viaje es tuyo, es íntimo, es privado, no necesita aplausos, no necesita reconocimiento. Solo te necesita a ti, comprometido contigo mismo, haciendo el trabajo silencioso de reorganizarte desde dentro. Y hay una profunda belleza en eso, una dignidad, una integridad que no se puede fingir. Cuando guardas silencio sobre lo que se está transformando en tu interior, también te proteges de juicios prematuros, porque la gente juzgará, es inevitable. Algunos dudarán, otros criticarán, otros proyectarán sus propias inseguridades. Y si aún estás en medio del proceso, si aún eres vulnerable, estos juicios pueden herirte de maneras inesperadas. Pero cuando esperas, cuando proteges, cuando dejas que la transformación se solidifique antes de exponerla, entras en la conversación pública con fuerza, con claridad, con una solidez que no se ve afectada por las opiniones de los demás. Jung también observó que muchas personas saboteaban su propia individuación al exponer profundas percepciones antes de integrarlas. Tuvieron una revelación, un momento de claridad, una visión transformadora, y de inmediato quisieron compartirla, quisieron enseñarla, quisieron explicarla. Pero la visión aún no se había integrado en ellos, aún no había descendido de la cabeza al corazón. Aún no había arraigado en el alma, y al compartirla prematuramente, perdieron la oportunidad de experimentarla profundamente. Se quedaron estancados en la superficie, explicando algo que aún no comprendían del todo. Hay un poder inmenso en no dar explicaciones, en no justificar, en simplemente vivir, porque cuando no necesitas la validación externa, cuando no necesitas que otros te entiendan, cuando tienes tanta seguridad interior que las opiniones ajenas no te conmueven, eres libre. Libre para ser, libre para cambiar, libre para experimentar, libre para equivocarte, libre para crecer a tu propio ritmo, sin la presión de cumplir con las expectativas externas. Y esta libertad, esta independencia emocional de la necesidad de aprobación, es una de las mayores señales de madurez. Así que, si hoy estás en medio de una transformación, si algo profundo está sucediendo dentro de ti, resiste la tentación de anunciarlo. Protégelo, cuídalo, vive en silencio. No porque te avergüences, sino porque sabes que hay cosas demasiado sagradas para ser expuestas, procesos demasiado delicados para ser compartidos, transformaciones demasiado profundas para ser reducidas a publicaciones, historias, narrativas agradables. Y cuando llegue el momento adecuado, y llegará, no necesitarás anunciarlo, porque la transformación será tan evidente, tan real, tan sólida, que todos lo notarán. No porque se lo hayas dicho, sino porque te convertiste en ella. La sanación silenciosa no es inferior, no es menos válida, no es menos real. De hecho, es la forma más profunda de sanación que existe, porque no busca impresionar, no intenta demostrar nada, no busca validación, simplemente sucede, al ritmo adecuado, de la manera adecuada, en el momento adecuado. Y esta sanación, aunque invisible a ojos externos, es radical, es transformadora, es permanente, porque no construye una fachada, sino que reorganiza los cimientos. No corrige los síntomas, sino que disuelve las causas. No ofrece un alivio temporal, sino que promueve un cambio duradero. Y quizás la invitación más importante que podemos extender es esta.
Confía en el proceso, incluso cuando no tenga sentido, incluso cuando no haya señales, incluso cuando parezca que nada está cambiando. Porque algo sí lo está, siempre lo está. Simplemente no puedes verlo porque estás dentro del proceso. Estás dentro de la transformación. Estás dentro de la sanación. Y desde dentro, no siempre es posible tener la perspectiva necesaria para ver el movimiento. Pero está ahí, silencioso, constante, profundo, como las raíces de un árbol que se profundizan mientras en la superficie nada parece cambiar. Resistir en este contexto no es resignación, es fortaleza. Es la valentía de perseverar cuando todo te dice que te rindas. Es la sabiduría de confiar cuando todo exige desesperación. Es la madurez para aceptar que no todo se puede controlar, resolver ni comprender ahora mismo. Y eso está bien, porque no necesitas tener todas las respuestas. No necesitas tenerlo todo bajo control. No necesitas forzar nada. Solo necesitas confiar. Confía en que algo superior te cuida, que algo profundo está sanando, que algo esencial se está transformando y que, a su debido tiempo, todo se revelará. La impaciencia es comprensible. La desesperación por obtener señales es humana. La necesidad de ver resultados es natural, pero ninguna de estas cosas acelera el proceso. De hecho, pueden retrasarlo, porque cuando luchas contra el tiempo, cuando fuerzas las respuestas, cuando no dejas que las cosas maduren a su propio ritmo, interrumpes precisamente lo que intentas lograr. Es como abrir el horno demasiado pronto para ver el pastel. Se desmorona, porque algunas cosas necesitan el tiempo que necesitan, e interferir prematuramente no ayuda, solo perjudica. Jung nos enseña que la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, no es un viaje lineal, no es un ascenso constante. Está llena de contratiempos, pausas, momentos en los que parece que estás retrocediendo cuando, en realidad, estás profundizando. Y cada fase tiene su propósito. Cada pausa tiene su significado. Cada retraso te enseña algo que solo comprenderás más adelante, cuando tengas la distancia necesaria para ver el viaje completo. Y entonces todo tendrá sentido. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de dolor. Nada fue desperdiciado, todo fue necesario. La sanación silenciosa también te enseña a valorar lo invisible, porque vivimos en una cultura que solo valora lo visible, lo que se puede mostrar, lo que se puede medir, lo que se puede documentar. Pero las cosas más importantes de la vida siempre han sido invisibles. El amor no se ve, pero se siente. La paz no se mide, pero se vive. La transformación no se puede demostrar, pero es real. Y cuando aprendes a valorar lo invisible, cuando dejas de necesitar pruebas para creer, te liberas, libre de la tiranía del control, libre de la prisión de la necesidad de pruebas, libre para simplemente confiar y vivir. Hay un dicho, Dios obra en silencio, y esto no necesita una interpretación religiosa. Puede entenderse como la vida, la naturaleza, el universo, la fuerza mayor que todo lo sustenta. Opera en silencio. No hace ruido, no se anuncia, simplemente lo hace y espera que confíes, que aceptes, que te entregues al misterio. Porque hay cosas que no se pueden explicar, hay procesos que no se pueden comprender. Hay momentos en los que simplemente necesitas confiar en que algo superior te cuida. Y esta confianza, esta fe radical en lo invisible, es lo que te sostiene cuando todo a tu alrededor se derrumba. Así que si hoy sientes que nada cambia, que tus oraciones no son escuchadas, que tus esfuerzos no dan resultados, haz una pausa, respira hondo y considera la posibilidad de que todo esté sucediendo exactamente como debería. Que el silencio no es abandono, sino concentración. Que la aparente pausa no es estancamiento, sino preparación. Que Dios o el universo o la vida o como sea que llames a esta fuerza superior, te está sanando, no de la forma que esperabas, sino de la forma que necesitas. Y a veces, lo que más necesitas es aprender a confiar en lo que no puedes ver.
porque la verdadera fe no se trata de creer cuando todo va bien. Se trata de confiar cuando todo parece estancado. Se trata de perseverar cuando la lógica te dice que te rindas. Se trata de mantener la esperanza cuando la evidencia dice lo contrario. Y esta fe, esta confianza radical en lo invisible, es la base donde se produce la sanación más profunda. No la sanación que impresiona a los demás, sino la sanación que te transforma, de adentro hacia afuera, silenciosamente, profundamente, para siempre. El camino hacia la sanación silenciosa no es fácil, no es rápido, no es visible, pero es real, es profundo, es transformador. Y cuando finalmente se complete, y lo será, mirarás atrás y te darás cuenta de que cada día de espera valió la pena. Cada momento de duda fue necesario. Cada lágrima derramada lavaba algo que necesitaba ser purificado. Y tú, que hoy te sientes atrapado en medio del proceso, un día estarás del otro lado, más fuerte, más profundo, más completo. No porque lo hayas forzado, sino porque confiaste. Y la confianza al final es lo que nos sana. Así que no te rindas, no lo fuerces, simplemente aguanta, simplemente confía, simplemente permanece, porque la sanación más profunda no hace ruido, no anuncia su llegada, no pide permiso, simplemente sucede, silenciosamente, en el momento oportuno, de la manera correcta, y cuando finalmente se revele, lo sabrás, no porque alguien te lo haya dicho, sino porque algo dentro de ti finalmente se ha calmado, algo se ha vuelto pacífico, algo se ha completado, y esa sensación, más que cualquier palabra, más que cualquier explicación, será la prueba de que has sanado, no de la manera espectacular que imaginabas, sino de la manera profunda y verdadera que siempre necesitaste. Si este contenido te conmovió, si alguna de estas palabras resonó con lo que estás viviendo, deja un comentario diciéndonos, ¿cuál ha sido tu proceso de sanación silenciosa? No tiene que ser nada elaborado. Puede ser solo una palabra, un sentimiento, una percepción. Pero compártelo, porque cuando compartes ayudas a otras personas a sentirse menos solas. Y darnos cuenta de que no estamos solos en este camino es, en sí mismo, una forma de sanación. Si este video te brindó algún alivio, alguna claridad, alguna compañía en este camino, por favor, dale me gusta. Porque eso ayuda a que el contenido llegue a más personas que también están pasando por procesos silenciosos, que también están intentando confiar, que también están aprendiendo a perseverar. Y cuantas más personas podamos alcanzar, más semillas de esperanza podremos plantar. Y la esperanza en estos tiempos es un acto revolucionario. Suscríbete al canal para seguir otros contenidos que hablan del alma, la psique, el camino para convertirte en quien realmente eres. Porque esto no es una conversación aislada, es un camino, y los caminos no se recorren solos. Necesitamos compañía, necesitamos voces que nos recuerden que somos humanos, que nos digan que está bien no tener todas las respuestas, que nos inviten a confiar en lo invisible cuando todo nos lleva a la desesperación. Gracias por haber seguido hasta aquí. Gracias por darte este tiempo. Gracias por confiar en este espacio para aceptar lo que estás experimentando. Y, sobre todo, gracias por continuar, por no rendirte, por perseverar, por confiar en lo invisible, porque al hacerlo, participas en algo mucho más grande de lo que imaginas. Te conviertes en testigo vivo de que la sanación silenciosa es real. Y esto, más que cualquier palabra, es lo que transforma el mundo. Una persona a la vez, una sanación a la vez, un silencio sagrado a la vez.